Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar en sintonía de nuestra señal. Somos Grupo Megavisión, 3 canales al servicio de ustedes en esta mañana de lunes 3 de septiembre. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes a este mes de celebraciones, de conmemoraciones de la fiesta de la independencia patria. Así es que desde ya nos unimos a ese clamor y a ese anhelo que tenemos todos los salvadoreños de progresar, de darle paso precisamente a todos aquellos obstáculos que se nos presentan para lograr esa libertad que tanto merecemos. Así es que desde ya, bienvenidos, somos 3 canales al servicio de ustedes esta mañana acá en nuestros estudios. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado, el candidato presidencial por el partido FMLN, el ingeniero Hugo Martínez con nosotros. Gracias, Hugo, por acompañarnos. Bienvenido. No, gracias a ti, un gusto compartir contigo y con los amigos y amigas que nos sintonizan. A ver, escucho frecuentemente en tu discurso, Hugo, la propuesta de empoderar a las mujeres. Incluso hablas mucho de ganar la presidencia. El gabinete de gobierno estaría, desde luego, bastante copado por la mujer. Sí. Ese es un compromiso que adquirí desde las primarias. Me comprometía que la mitad de mi gabinete va a estar integrado por mujeres y estamos empezando con eso, con la vicepresidenta, con Karina, una mujer talentosa, una mujer comprometida, y cuando integremos el gabinete de gobierno estaremos incorporando mujeres talentosas. Y en los últimos tiempos pues hemos visto cómo incluso algunos dirigentes políticos han utilizado señales despectivas hacia las mujeres y eso no lo podemos permitir. Entonces, no solo es el concepto de participación de la mujer en el gobierno, sino cómo la mujer se empodera aún más, forma parte de las decisiones y cómo decidimos juntos políticas específicas para darle un mayor apoyo a ese 53% de nuestra población. Que se construye con estas consultas, con la participación de la población, y ya tenemos el primer corte, que es una serie de insumos que fueron recogidos y que ya los tenemos en un proceso de clasificación. Vamos a una segunda fase. Esta segunda fase consiste en agrupar esos insumos por área temática y que nuestros técnicos, nuestros expertos vean la viabilidad, no solo logística, sino también presupuestaria, porque al final del día se tendrán que invertir recursos en algunas de las medidas que se van a tomar en el plan de gobierno. ¿Tú crees que detrás de todo esto hay un juego político también que quiere arrasar a tu partido por el hecho de decir ahora de que se quiere entregar soberanía? Bueno, en ese campo por supuesto, pero mira, es que hemos pasado desde hace un año que no teníamos ni una empresa interesada en invertir en el puerto de la Unión, a este momento que tenemos más de 10 empresas de Asia, de América, de Europa, de varias partes del mundo. Y ese es un asunto en el supremo interés del Estado y del pueblo salvadoreño. Y las empresas no es que van a invertir así por así, hay reglas. La ley de la zona económica especial no es una ley del órgano ejecutivo, la va a aprobar la Asamblea Legislativa. Está en estudio en la Asamblea Legislativa, donde algunos partidos que dicen que es la entrega política china, tienen mayoría. Entonces, ¿por qué no le ponen los candados que crean conveniente a esa ley y dejan de estar haciendo un juego político barato? O de manera concreta, ¿qué postura tienes como candidato presidencial respecto a la amenaza de Estados Unidos de cortar o afectar la cooperación? No hay ninguna amenaza. Hay la opinión de un congresista, pues importante por cierto, pero no se está hablando de una decisión inminente. Él puede hacer una solicitud, pero eso lo tiene que valorar el Congreso. Y ahí pues votan en la Cámara Alta 100 congresistas y en la Cámara Baja, no recuerdo ahorita el dato, y estamos amarrados en un plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte, donde
te lo voy a decir con todas sus letras y se los puede preguntar a cualquier funcionario de Estados Unidos. El Salvador es el país más adelantado en el cumplimiento de metas del Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte. El vicepresidente Pence felicitó en Guatemala al presidente Sánchez Serén porque las llegadas de salvadoreños a la frontera sur de los Estados Unidos disminuyeron en un 60%. Y alguien decía, no, pero es que entonces México está deportando más gente. No es cierto. Las deportaciones de México también disminuyeron en un 60%. Así que eso se tiene que valorar. Sí se va a dejar de cooperar con el país que está produciendo mejores resultados para disminuir la migración, para la lucha contra el narcotráfico. En 2016 decomisamos 10.000 kilos de cocaína. Acaba de darse la última, que ha sido un fuerte golpe, ¿no? Exacto. Y el año pasado decomisamos un submarino. ¿Qué me quieres decir? ¿Estados Unidos no se puede quejar de que se le está cooperando? No, tenemos una cooperación extraordinaria Estados Unidos y nosotros. No, se le está cooperando en el combate. Totalmente, es uno de los grandes totalmente. Que ellos, y yo visité el centro interagencial en Cayo Hueso. Ahí tenemos gente destacada en ese centro. ¿Una relación con Estados Unidos y tu gobierno, si un dado caso fuera, sería igual o más fortalecida? Más fortalecida. Esa relación no solo va a seguir, sino que se va a profundizar. Yo siempre, desde que me tocaba hablar con la secretaria Clinton, después con el secretario Kerry, después con el secretario Tillerson, yo les decía, nuestra relación es excelente, pero toda relación es susceptible de mejora. Claro. Y trabajemos por mejorar. A ver, quiero cerrar el caso China, si me lo permites, Hugo. Tú has reiterado que no hay agenda oculta en esta relación. No. China Popular El Salvador, pero la embajadora de los Estados Unidos cree que ahí hay algo que todavía no se ha dicho. Bueno, yo estoy de acuerdo en que se haga lo más transparentemente posible el proceso. Así evitamos dudas, así evitamos morbos. Cada quien tiene derecho a formarse su propia opinión y la opinión de cada quien es respetable. Pero lo que va a hablar son los hechos. Y a mí me parece que el gobierno lo que tiene que hacer es poner transparentemente sobre la mesa y en los medios de comunicación el proceso. Bueno, a ver... la última encuesta de la prensa gráfica deja al descubierto una tendencia en la que coloca al partido Gana y su candidato Nayib Bukele como uno de los, llamémosle, favoritos de la población. ¿Cuál es la lectura que tiene con relación a este tema de las encuestas, Hugo? Bueno, como todos sabemos, las encuestas son una fotografía del momento. Yo estaba recordando cuando el presidente Sánchez Serén lanzó la candidatura, estaba en tercer lugar y en la primera vuelta sacó 10% sobre el segundo lugar y en la segunda vuelta pues ganó casi con 1.400.000 votos. Algo parecido sucedía, no sé si recuerdas, con el presidente Saca. El presidente Saca venía de una situación de popularidad durante estuvo en el gobierno. Y todo el mundo pensaba, incluso en las encuestas, que esa popularidad se iba a traducir en un voto. Y el presidente Saca al final en la elección quedó en un lejano tercer lugar. Así que en política no hay nada escrito, solo la historia de la política está escrita, ¿no? Pero siempre pueden suceder cosas en el proceso que pueden cambiar los resultados. Estamos a 5 o 6 meses. Como te digo, el presidente Sánchez Serén empezó también tercero en las encuestas, y él es ahora el presidente de la República. He visto casos donde en algunos países, recuerdo el caso de España, la elección se definió y se cambió en una semana. Y tenemos una situación en la cual las encuestas, que siguen siendo un instrumento muy importante, han tenido desatinos graves, ¿no? Por ejemplo, las encuestas decían que en el caso del Brexit iba a ganar la posición de quedarse en la Unión Europea el Reino Unido, y no fue así. Y no fue así. En el caso de Colombia, las encuestas decían que iba a ganar el sí para el proceso de paz, y no fue así. Y en el caso de Estados Unidos también, las encuestas daban en cierto momento ganadora a la secretaria Clinton, y no fue así. Bueno, ella, votos populares, sacó más, ¿verdad? Sacó 3 millones de votos populares más que el presidente Trump, pero debido al sistema que tiene Estados Unidos, pues de los distritos fue el presidente Trump el que resultó ganador. Así que yo respeto mucho las encuestas como una fotografía del momento.
tenemos que ir evolucionando a ser más precisos en estos instrumentos y lo que estoy consciente es que no debo confiarme, debo trabajar día a día, 24/7, eso es lo que estoy haciendo un esfuerzo extraordinario y creo que ese esfuerzo está produciendo ya su fruto. ¿Bukele es un gran competidor en este o cuál es tu lectura? Porque... Para mí no hay competidor pequeño, para mí todos los competidores son importantes, de hecho siempre dije que entre más y mejores competidores hubiera, mejor para la democracia en nuestro país. Así que yo estoy enfocado en mi campaña, estoy enfocado en hacer mi trabajo, supongo que ellos están enfocados en su campaña y en su trabajo, y al final es el pueblo salvadoreño el que va a decidir quién tiene la mejor propuesta y quién tiene mayor capacidad para gobernar. A ver, el viernes que se publicó esta encuesta dio a Gana como líder en la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales. También da a Gana como el favorito. También cuando el presidente Saca era candidato, se hablaba lo mismo. Se hablaba lo mismo. Se decía que por la popularidad del presidente Saca se iba a arrasar con todo, etcétera, etcétera. Y bueno, mira qué tristeza, pues, las circunstancias donde está el presidente Saca ahora y sacó como un 13% de la votación al final del día. Así que sin desestimar, por supuesto, yo respeto mucho el trabajo científico, las encuestas. De hecho, cuando yo era jefe de campaña, digamos que introduje la rigurosidad de las encuestas en las campañas del FMLN. Sí, recuerdo que me visitaste para analizar el tema de las encuestas. Vox Marketing, creo que andabas en Vox Latina. Vox Latina, ¿no? Entonces respeto mucho, sí, pero también... Sabes de lo que significa eso. Exacto. ¿No? Son fotografías de un momento muy bien determinado. definido, Sí, estamos claros, ¿no? Exactamente, así que lo que queda es hacer el trabajo, hacer las propuestas, saber exactamente qué está pensando la gente, qué quiere la gente y romper, esto es muy importante, con ese desencanto que hay en la población con el sistema político y los partidos políticos. Ahora que estuve en Dominicana, los diputados del Parlamento Centroamericano y los partidos políticos me pidieron que hiciera una exposición sobre el futuro de los partidos políticos en Latinoamérica. Y yo les decía que si los partidos políticos no cambian, van a morir. No significa que los partidos tengan que cambiar sus principios, su ideario histórico, pero si no se adaptan a las nuevas circunstancias de hacer política, van a morir. Y el problema es que las experiencias que he visto en otras partes del mundo, la medicina ha sido peor que la enfermedad. Por ejemplo, en Egipto había un gran desencanto con la política y con el presidente Mubarak, que tenía años y años de ser el presidente de Egipto. Y con la primavera árabe destronaron al presidente Mubarak. Pero la medicina fue peor que la enfermedad, porque llegó el ala radical del Islam a gobernar Egipto, los hermanos musulmanes. Entonces yo siempre llamo la atención en eso. Los partidos tienen que hacer su tarea, tienen que readecuarse, tienen que estar a la altura de los nuevos tiempos y a la altura de la expectativa de la gente, pero también le quiero decir a nuestra población que en los países donde se ha querido, por botar el agua sucia, botar al niño, la medicina ha sido peor que la enfermedad y hemos llegado a regímenes totalmente oprobiosos en esos países. En el país tenemos un escenario que desde luego me hubiese gustado en el tiempo haberlo tratado contigo, pero vamos a hacerlo más adelante, que es el tema del combate a la corrupción. ¿Qué piensas? Yo regreso, pero ¿sí? Te voy a decir algunas cosas así claras y enfáticas. Número uno, la lucha contra la corrupción tiene que ser una lucha de todos. Y en mi gobierno va a haber cero tolerancia a la corrupción, independientemente de dónde venga. No te comprometes con unas sisíes, ¿eh? Es que aquí están las instituciones y las instituciones funcionan. La Fiscalía está funcionando, la Corte Suprema, aprovecho para decirle a los diputados que ya es suficiente y que elijan a la Corte Suprema de Justicia, pero las instituciones han estado funcionando. Entonces, lo importante es que esas instituciones tengan cooperación internacional. Pero volviendo al tema de la lucha contra la corrupción, cero tolerancia. Alejandro Guzmán, que está acá, presidente de la Fundación Forever. Alejandro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Ernesto, es un placer nuevamente reencontrarme con usted y con la audiencia. En los últimos años. Así es, son 15 años ya, Ernesto, y me parece que estos momentos tan cruciales para el país deben aprovecharse.
A mí no me cabe la menor duda que la gran mayoría de los candidatos, o todos los candidatos, tienen muy buenas intenciones de poder provocar ese cambio, esa transformación que el país necesita desde hace muchísimas décadas y que no se ve, porque la realidad es que los salvadoreños o el país está como estancado y en muchísimos casos va para peor. Pero que no es la responsabilidad solamente de un gobierno, de algunos políticos, sino es la responsabilidad de todo el país. Entonces yo creo que creemos que es un momento ideal, estos momentos electorales, estos momentos en donde los candidatos y en donde los alcaldes empiezan a tomar contacto con estas nuevas realidades luego de las elecciones pasadas. Me parece que son momentos ideales para profundizar temáticas, no solo desde lo teórico, sino desde esa realidad que muchas veces dista de las palabras, los mensajes y la utilización de recursos que mencionan con cierta a veces ligereza y que realmente chocan con la incontrastable vida que los salvadoreños llevan día a día. Aprovechar este momento significa profundizar conceptos y significa conocer mucho más para comprometerse en cambios posibles, para vivir por una vida mucho más digna, para vivir una vida en desarrollo. Yo veo que los candidatos muchas veces, con las mejores intenciones seguramente, reitero, hablan de temas de prevención, por ejemplo. Con la cuestión de prevención es prácticamente, y la asocian a la temática del desarrollo. Muchos, o casi todos, deben tener en su temática, por ejemplo, más becas. Como creyendo que con más becas se va a solucionar el problema educativo, y del problema educativo, como lo tienen como una cuestión nodal, esencial en toda la temática de violencia, de desarrollo, etcétera, etcétera, creen que desde allí, de más becas, por una propiedad transitiva, el país va a andar fenómeno. No pueden haber más programas de prevención que intenten ir más allá de las palabras. Con programas de prevención, y yo podría, y me encantaría poder debatir de la mejor manera, no con intención de descalificar, ni mucho menos, sino de aportar... ¿No pretendes descalificar con tu criterio que ha sido fuerte, contundente en los últimos años? Tú has sido crítico de todas las políticas que han habido en el país. De hecho, sostienes que el problema que hay hoy en día es producto de lo mal que se ha hecho en los últimos 20, 30 años, en las últimas 3 décadas. Y esto abarca a todos los partidos políticos, por lo menos los 2 últimos que nos han estado gobernando. ¿Por dónde crees tú se debe de comenzar a pasar de las palabras a los hechos? Bueno, usted ahí en esa pregunta está la respuesta. Usted dice de las palabras. Sería bueno, porque el tema no pasa solamente por los políticos. ¿Qué pasa con los intelectuales que no tratan de profundizar la temática, por ejemplo, de la prevención, del desarrollo, de integrar, de salirnos de algunos modelos absolutamente estancados y que se dan como supuestos prácticamente religiosos, inamovibles, intocables? ¿Qué pasa si empezamos por las palabras para darle sentido y no que sea un sinfín de cuestiones que no responden a nada y que no tienen sustento? Mire, usted lo dice muy bien, Ernesto, todos los candidatos en todos los países en época electoral caminan las comunidades y se acercan a los distintos focos de poder también, porque necesitan de ello para construir su plataforma. Esto es muy viejo y no es exclusivo de El Salvador. Lo que sucede es que por más que se vaya en un determinado momento y en época preelectoral, la relación que se establece con la comunidad y con las instituciones allí es una relación absolutamente parcializada. Hay un montón de capas, hay un montón de circunstancias que no se ven, son invisibles a esa visita que uno pueda tener de un lugar y saltar al otro, y saltar al tercero y al cuarto, y así sucesivamente. El candidato necesita estar en la mayor cantidad de lugares posibles. Esto es normal. Quieren verlo, quieren tocarlo, quieren sentirlo sobre todo. Quieren saber qué es lo que tiene para ofrecer y cómo se siente en la relación ese vecino que es olvidado durante la mayor parte de esos 4 años o 5 años, con ese candidato que a lo mejor le brinde alguna esperanza, alguna confianza. Yo en puedo creer.
Como hoy está tan sofisticado la temática del voto, y donde el populismo entonces pasa a ser el rey de toda esta historia, el marketing, la comunicación, empiezan a invadir, estas cuestiones esenciales dejan un lugar muy menor, muy apagado. Entonces cuando uno va, descubre muy poco, que descubre algo mucho mayor de lo que sabía antes de haber ido, seguro, pero todas las capas invisibles que allí ocurren, no hay manera de que las pueda aprender, enamorarse y luchar por esas cosas en serio. Jóvenes, pero también abuelos, adultos, maestros, universitarios, otra clase de profesionales, empresas, empresarios, artistas, si la sociedad no se involucra, y para eso tenemos 15 años de trabajo, donde los salvadoreños vienen demostrando de qué van a hacerlo, cómo los medios tienen un rol protagónico hoy día para profundizar estas temáticas, cómo las universidades tienen la absoluta necesidad y el deber de acercarse a las escuelas y a las comunidades y viceversa. Porque las escuelas, el desarrollo lo frena la violencia, la falta de oportunidad. Pero lógico. Ok, la violencia, producto de los problemas que estamos hablando, de falta de oportunidades, de falta de inclusión, de muchos factores. Pero la violencia, Ernesto, y este es un tema central, por eso digo la prevención que va en una sola dirección, es imposible que pueda alcanzar ni medianamente los objetivos trazados, ni medianamente, porque además focaliza en los jóvenes y focaliza en la violencia, en el tema de la seguridad. Y aquí hay que entender que hay violencia en las universidades cerradas, que hay violencia en las empresas que no contratan, que hay violencia en los medios que no dan la palabra a la gente que vive en las comunidades, que hay violencia cuando los profesionales no atienden bien y desgraciadamente la gente sigue viviendo igual. Solo basta ir a las comunidades para preguntarles realmente, hagan esas encuestas, ¿usted vive mejor o peor que hace 20 años? Y a la gente que vive ya un poquitito mejor, está viviendo cada vez peor, porque cada vez vive con más miedo, cada vez vive más encerrado, cada vez siente que tiene menos que aportar, cada vez está más harta de lo que se le ofrece, está desinteresada, que es lo peor que puede suceder. Estamos prácticamente en una etapa de pre-campaña, casi campaña electoral. ¿Qué le recomendás tú a cada uno de los 4 candidatos que tenemos ya oficialmente en competencia? Vayamos por el lado, ¿cómo ves, cómo examinas tú Carlos Calleja en Arena, por ejemplo? ¿Qué es lo que has visto ahí? ¿Qué ves ahí? Miren, no quisiera, yo tengo que ser muy cauto, Ernesto, y me voy a excusar de hablar uno por uno en televisión, o en radio, o en los medios. Porque cualquier cosa que diga se va. Yo he dejado cuestiones personales de todo tipo, físicas, emocionales, laborales, económicas, familiares sobre todo, por esta lucha. Y hasta de salud, me decías, ¿no? Sí, que ha impactado muchísimo también. Pero, o sea, cualquiera de estos temas que yo puntualice, va a generar o puede generar un pequeño impacto. Pero las cosas hay que decirlas, ¿no? Para bien. Sí, sí, es que yo creo realmente... O sea, tu crítica es constructiva, no es destructiva. No, absolutamente. ¿No? Yo en los es 4... más, te has ofrecido trabajar con instituciones, con todos. Tú ponías el ejemplo del alcalde. Con todos. Yo no tengo, digamos... Ernesto Mason, que... Absolutamente, ¿verdad? Con Ernesto hemos Tú pusiste el ejemplo. Pero con todos. No hay uno con el cual yo no me... De hecho, me he sentado con todos. Me he sentado con diputados, no he encontrado todavía nadie, y tengo el mayor de los respetos por todos, no he encontrado en nadie que me haya sacado de la definición que hoy tengo de los políticos, que me haya sacado de esos conceptos. Creo que estos temas no los conocen bien. Estoy absolutamente convencido, con el mayor de los respetos y de la humildad. Creo que conocen mucho de política, que cada uno en su área conocerá mucho más de un aspecto
qué sé yo, Hugo conoce de todas las cuestiones de relaciones exteriores. Gracias, los espero en radio, 6 de la tarde. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.